Las penitenciarías y los centros de readaptación social en México se caracterizan por diferentes cosas. Son lugares donde las personas van y purgan una condena, ya sean pocos años, ya sea muchos o de plano la cadena perpetua, que es la pena máxima que recibe una persona en México. En México no existe la pena de muerte, únicamente la cadena perpetua. Hay personas muy famosas incluso que son mundialmente conocidas. Tal es el caso de el Mocha Orejas, la Mataviejitas, el monstruo de Catepec, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de delincuentes que reciben penas muy, muy grandes y parece ser muy descabelladas. Simple y sencillamente, si no me equivoco, la Mataviejitas, que es una persona, es una asesina en serie que se dedicaba a matar personas, mujeres de la tercera edad, recibió una condena eh, descabellada. Le dieron más de 700 años en la cárcel. Obviamente no va a alcanzar a purgar todos, pero es una pena que se considera por todos los delitos que ella cometió y que se le acumularon, por así decirlo. Dentro de estos centros penitenciarios hay historias de todo, historias amargas, felices, muy bizarras, extremadamente escalofriantes. Hay estos centros donde las condiciones son deplorables y donde viven muchas personas en un espacio muy pequeño, es decir, están confinados. Algunas cárceles como la de Topo Chico, que incluso tuvo que ser clausurada porque ya era una cosa bárbara, era ya otro mundo lo que se vivía allá adentro. Impunidad, corrupción, violencia, más no poder. Estas historias que vamos a narrar el día de hoy son acerca de sucesos que a lo mejor no nos pudiéramos esperar, o a lo mejor sí, sucesos paranormales. Esta es la historia de un custodio que trabajó muchísimos años en el penal de Santa Marta, Catitlán. Esta persona cuenta que cuando él tuvo la experiencia de estar ahí, de vivir ahí más de 20 años, conviviendo con cual cantidad de personas, de delincuentes, aparte de los horrores que se vivían de noche, también se vivían muchos horrores por el día, etcétera. Pero en la noche especialmente es cuando todo aquello se transformaba en un portal hacia lo paranormal. Narra que una vez, ya a punto de irse a descansar, porque se tienen que turnar en la noche principalmente, supongamos que son 10 personas, 5 se duermen de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, por así decirlo, y despiertan a las 3 y estos que ya estaban aquí se levantan y empiezan a patrullar. Unos duermen, se despiertan y los otros se levantan y se van a patrullar. No sé si me explico. Bueno, resulta que 5 personas estaban dormidas, una tras otra, en filita, en un pasillo. Ese pasillo daba hacia unas escaleras, entonces estaban dormidos debajo de esas escaleras. Se pusieron así y ahí estaban, descansando un poco para estar frescos para cualquier eventualidad. Él narra que incluso había algunas personas que se quitaban las botas, otros que se quitaban la camisola, otros se quedaban en playera y en ropa, en pantalón como de pijama o un pants. Y él no, él se quedaba con todo. Por si en algún momento había que salir corriendo, pues obviamente estaba completo. Pantalón, zapatos, todo, botas, todo. Resulta que estas personas estaban dormidas, incluyéndolo a él.
Estaba dormido boca arriba cuando de repente escuchó de este lado un quejido, ¡oh! Como si alguien le hubiera sacado el aire. Un quejido, otro quejido. Él se despertó, se levantó y también sintió que algo le aplastaba el pecho, como si una persona hubiera brincado encima de él y hubiera pasado así de repente y sintió esa presión en el pecho que le sacó el aire. Después a su compañero y después al último compañero empezó a gritar, quítenmelo, quítenmelo. Y se sacudía y se jalaba así, pero no había nada. Entonces todos se levantaron y le dijeron, ¿qué es? ¿Qué es? Levántate, levántate. Le alumbraron con una linterna y no era nada. Ellos explican que uno por uno fue pisado y al último se le trepó ese ente que no pudieron explicar qué era. Si era un fantasma, era un, no sé, un demonio, no sé. El caso es de que esas personas pues tuvieron esa extraña coincidencia. No le pasó a uno, no le pasó a dos, fueron 5 personas esa ocasión. También cuenta que en ocasiones cuando iban a dar sus rondines, bueno, cuando iban a patrullar por todo lugar, existen áreas de juegos, existe el patio, existe por allá las cocinas, los negocios, etcétera, etcétera. En esa área de juegos hay unos columpios. Supongo que es para las visitas cuando llegan, obviamente llegan con niños, llegan, ven a su familiar y pues los niños están jugando. Ese día también era de noche, eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, cuando de repente en una noche tranquila, donde no hacía absolutamente nada de viento, donde el clima pues incluso hasta se sentía un poquito caluroso, esto fue más o menos como por junio, de repente escucharon a lo lejos unas risas y como que alguien platicaba, algunos susurros. Dijeron, a esta hora nadie puede estar afuera, a ver, vamos a ver de qué se trata. No puede haber gente afuera en ese momento, ya todos tienen que estar en sus celdas encerrados porque es de madrugada, deben de estar durmiendo. Se aproximan a donde están, a donde se escuchan los susurros y de repente ven hacia donde están los columpios. Y son 2 columpios que se están moviendo, uno y después el otro. Si hubiera hecho aire, si algo los hubiera movido, se hubieran movido de una manera muy errática. A lo mejor los dos así, o de repente así, y ya después no. Estos iban uno, otro, uno. Y entre más se acercaban hacia ese espectáculo, entre más se acercaban a los columpios, se iban escuchando menos los susurros. Muy por el contrario, como si te hubieras acercado y se dejaron de escuchar los susurros y entre más cerca estaban los columpios se detuvieron. Automáticamente quisieron encontrar un sinfín de explicaciones, pero lo único que pudieron hacer es salir corriendo. No sabían qué era eso o qué se habían enfrentado a esa situación. También en otra ocasión, ellos comentan que igual era de noche, a veces se podían quedar en un solo lugar dormidos o se distribuían para poder descansar un rato. Y de repente él cuenta, esta persona cuenta que va caminando por un pasillo, ya va a ir a un lugar donde puede descansar. Hay colchones, colchonetas, incluso en algunos lugares hay hasta literas. Entonces él dijo, voy a ir a una colchoneta, un colchón, lo que sea, ya tenía mucho sueño, le dolía mucho la cabeza. De repente va por un pasillo largo que tiene ventanas del lado izquierdo. Va caminando, voltea por la ventana y dentro de ese dormitorio para los custodios
hay un compañero suyo acostado. Muy normal. Está acostado, está prácticamente en posición fetal y detrás suyo hay otra persona. Detrás suyo, como si lo estuviera abrazando para dormir calientito. Esto le pareció muy inusual. Llamó a su supervisor y le preguntó, oye, ¿cuántos somos? No, somos 10. Oye, ya nos conté y allá, ¿quién está con ese? ¿Quién está con aquel, con fulano y tal? A ver, vamos. Van hacia donde estaba el compañero con su compañero atrás abrazándolo. Lo ven por la ventana, se meten, prenden las luces y solamente está el compañero. Ya no está ese bulto negro que se veía ahí. Y lo despiertan. Oye, ¿con quién estabas? Oye, ¿qué? ¿Con quién voy a estar? ¿Qué? A ver, ¿qué está pasando? No, pues obviamente él acababa de despertar, estaba en un sueño profundo. Sí, había alguien detrás tuyo. ¿Quién era? Y voltea, no, pues estaba yo solo. Lo increíble es que detrás suyo se veía como si alguien se hubiera acabado de levantar. Incluso aquella marca la tocó, la tocaron y se sentía caliente, como si efectivamente alguien hubiera estado ahí dormido con él. Pero cuando se acercaron y prendieron las luces, no había nada. Otra historia de las cárceles de nuestro país o del centro de la República Mexicana, más en específico Ciudad de México, corría el año de 1976 cuando a una cárcel muy famosa llegaron unos extranjeros. Anteriormente, cuando llegaban, ¿cómo se llama? Personas ilegales al país, migrantes, no había tanto esto de derechos humanos, no había tantas estas situaciones de vamos aquí, vamos allá, o llevarlos a algún lugar en específico, algún albergue, no. Eran detenidos y por lo general se remitían a las cárceles de la Ciudad de México. Aunque no fueran delincuentes, ¿no? O sea, simple y sencillamente eran personas que pues estaban ilegales en el país, no tenían documentos, no tenían permiso de estar allí. Ese día llegan aproximadamente unos 50 eh, migrantes o emigrantes procedentes de la India. Obviamente llegan con su ropa, sus rasgos son propios de las personas de la India. Y pues a todo mundo causa así como que esa sorpresa, ¿no? Porque en esos años pues no era muy común ver extranjeros. Entonces se sorprenden, los saludan, obviamente no hablan español, a duras penas hablan un poquito inglés, entonces por ahí alguien que sabía inglés pues más o menos estaba sirviendo como de traductor. Ahí estaban con ellos. Ya les dieron de comer como pudieron, los organizaron, les pasaron lista y pues ¿dónde los vamos a poner? En ese entonces, en ese penal, había un área donde se tenían a las personas con problemas mentales. Era un área bastante grande, pero pues no estaba muy congestionada como el resto de las áreas. Ahí fácilmente los podían acomodar y pues iban a estar bien, no pasaba nada. Aparte había muy poquita población de aquel lado. Entonces decidieron pasarlos para allá. Ya los encerraron, esperaron a que se acostaran y todo y se fueron. Ya por ahí alguien estaba dando sus rondines de repente, ¿no? Pues para que no se fueran a salir o no hicieran algún tipo de escándalo.
De repente, como a eso de las 11:30 de la noche, están los custodios por aquí vigilando por allá. Y de repente, en medio de un silencio sepulcral, acuérdense, son mediados de los 70s, la ciudad no era tan caótica, podías disfrutar todavía del silencio. De repente se empezó a escuchar un rumor, así como boom, 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 boom. Y todos, ¿qué es eso? Que de repente se asomaron, boom, boom, y seguían escuchando así como un canto, como un cánticos en coro, boom, 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 y se empezaban a hacer cada vez más fuertes, boom, 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 y se escuchaba el canto, se escuchaba, y todos así de, pero ¿qué está pasando, no? Y se sentían muy raros, eso los inquietaba porque pues nunca habían escuchado algo así. Seguían esos cantos y los siguieron la música, pues, el coro. Y antes de llegar a donde estaba los cantos, vieron a una persona de la India salir por acá, vieron a otro por allá, y ahora, y cuando acordaron ya estaban rodeados de las personas de la India, de los indios. Y pues eso les impresionó demasiado. Por ahí, como pudieron, los volvieron a formar y los volvieron a meter. Y ellos alegaban, decían, me imagino en su idioma, que pues los dejaban ir, que esa era una cárcel. Ya se habían dado cuenta de que eso era una cárcel y ellos no eran criminales y que no habían hecho nada malo. Y exigían irse. Nos queremos ir, nos queremos ir. Y empezaban así. Por ahí alguien medio tradujo y sí, o sea, ya se querían ir, pero no pueden irse sino hasta pasado mañana. Entonces, ¿qué iban a hacer con esas personas? Las volvieron a acomodar y las volvieron a encerrar. Por ahí les preguntaron a los que se habían encargado de cerrar, incluso los que traían las llaves, y pues se las hicieron de emoción. A ver, ¿por qué los dejaste ir? ¿Por qué los dejaste salir? Perdón. No, jefe, que no sé qué, que yo aquí tengo las llaves, nadie fue a abrirles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se salieron solos. Pues resulta que con los cánticos aquellos, con ese coro, habían logrado burlar las cerraduras y pudieron salir. Una vez analizando las cerraduras, pues efectivamente habían estado cerradas. ¿Cómo las abrieron? Es un misterio que todavía perturba a aquellas personas que estuvieron atestiguando ese fenómeno paranormal. Diferentes situaciones, diferentes historias, diferentes contextos, pero todos en ese lugar. También mencionan las personas que trabajan dentro del sistema penitenciario que cuando salen de trabajar sienten como una pesadez, una carga muy fuerte, como si de repente alguien se les subiera a las espaldas y no los dejara ir sin ese peso a una vez cruzando la calle. Una vez cruzando la calle se sienten un poquito más libres y ya. O incluso cuando llegan al trabajo, cruzan el estacionamiento y una vez entrando a las instalaciones sienten de nuevo que alguien se les subió en la espalda. Podrán ser las malas vibras, podrá ser la gente que no encuentra un eterno descanso, podrán ser tantas cosas, porque en tiempos pasados las cárceles fueron utilizadas para todo menos para lo que fueron construidas, que fue la readaptación. Situaciones muy tristes, situaciones muy fuertes. Claramente son lugares que esconden miles de secretos y que guardan muchísima energía negativa en sus interiores, en medio de sus paredes. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Nos vemos. Estos son relatos de voces anónimas. Hasta luego.